Abre por favor tu Biblia en Marcos 6. Continuamos nuestra serie en el Evangelio de Marcos. Durante ya varias semanas hemos sido testigos de asombrosos momentos en la vida de Jesús. Hemos visto cómo calmó una violenta tormenta en el mar de Galilea, cómo sanó a una mujer que había sufrido durante 12 años y cómo resucitó a la hija de Jairo, el encargado o el gobernante de la sinagoga. Estas poderosas muestras de su autoridad y amor, no sé a ti, pero a mí me han dejado, y cada vez que las vemos me dejan sin aliento, realmente me maravillan ellas. Todas estas son muestras de su poder y nos revelan la compasión, y no solamente la compasión, sino la autoridad de Jesús. Cada una de estas muestras, no sé a ti, pero deberían de despertar la admiración y la expectación acerca de la autoridad y el poder de Jesús. Y al mismo tiempo vimos cómo cada una de estas muestras despertó la admiración y la expectación de las multitudes que le seguían. La fama de Jesús estaba creciendo, se estaba extendiendo rápidamente, y la gente estaba ansiosa por presenciar sus milagros, por recibir sus enseñanzas. Pero hoy, en el pasaje del día de hoy que exploraremos, encontraremos a Jesús enfrentando una situación que tal vez no esperaba. Después de llevar a cabo tales milagros tan asombrosos, Jesús regresa al pueblo donde había crecido, regresa a lo que había sido su hogar, con la intención quizá de compartir el evangelio, pues era su misión compartir el mensaje de salvación. Sin embargo, lo que encuentra en este pueblo es una barrera. Encuentra la incredulidad y el rechazo de aquellos que le conocían. A medida que exploraremos el pasaje el día de hoy, Marcos 6, versículo del 1 al 13, descubriremos cómo Jesús afrontó este rechazo que encontró en medio de su pueblo. Veremos cómo envía a sus discípulos, pero también veremos cómo este pasaje nos impulsa a nosotros a predicar el evangelio, porque sabemos que el reino avanzará a pesar de la incredulidad. Así que vamos a nuestro pasaje el día de hoy, Marcos 6, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Y dice así: Jesús se marchó de ahí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas, y cuál es su sabiduría que le ha sido dada, y estos milagros que hace con su mano? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en sus casas. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y los ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven 2 túnicas, les dijo. Y añadió: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban y los escuchen, al salir de ahí, sacúdanse el polvo de las plantas de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Después de un periodo en el ministerio de Jesús
donde Jesús había ido por diferentes regiones, Jesús tomó la decisión de regresar al pueblo donde había crecido, a Nazaret, el hogar de su infancia, donde él había trabajado, ciertamente aprendido la labor de carpintería junto a su padre José, y en donde todavía vivía su familia, en Nazaret. Nazaret era una aldea entre 1,500 a 2,000 personas, dicen según ahí los estudiosos. Era un pueblo lo suficientemente pequeño para que todos se conocieran. Es decir, la gente de Nazaret conocía a Jesús desde que era muy pequeño. Y a su llegada a Nazaret, Marcos nos dice que Jesús iba acompañado con sus discípulos, es decir, iba como un rabino. Así que cuando llegó a la sinagoga, las personas allí en Nazaret le invitaron quizá a tener la enseñanza de la palabra, a participar de la palabra. Y como en ocasiones anteriores, los asistentes de esa sinagoga, al escuchar a Jesús, quedaban maravillados, asombrados de la enseñanza. No podía negarse la sabiduría de la enseñanza que había en la palabra y en la enseñanza de Jesús. No podía negarse el poder de los milagros, como en otras ocasiones lo habíamos visto. Pero curiosamente, lejos de producir en las personas que estaban ahí en la sinagoga de Nazaret, lejos de producir en ellos fe, el evangelista Marcos nos dice que estas personas se escandalizaban de él. Estaban escandalizados de Jesús. Quizás se preguntaban, ¿cómo fue que se volvió tan poderoso este hombre? Tanto en palabra como en obras. Jesús dejó Nazaret siendo un carpintero y ahora está regresando como un rabino, junto con un grupo de discípulos. Ninguno de aquellos que se preguntaban esto, a pesar de no creer en él, se podían atrever a negar su sabiduría o su poder. Pero este asunto, esta controversia que estaba saliendo en este momento, requería alguna explicación. Estos se hacían preguntas porque ni su sabiduría ni sus poder, ni el poder que había en Jesús eran normales. ¿Cómo podía alguien tan conocido, alguien que habíamos conocido de tan pequeño, alguien que era hijo del carpintero, de María, conocemos a sus hermanos, cómo podía él hacer tales cosas? Ellos le conocían bien, ellos creían conocerle bien. Sabían que había sido carpintero en Nazaret por mucho tiempo, conocían a su familia, sabían que su familia seguía viviendo en este lugar. Ellos sabían o creían saber bien quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús no había salido de ahí a estudiar con los grandes maestros de Jerusalén. Es increíble que el mismo que hizo el cielo y la tierra, con todo lo que en ellos hay, el unigénito, el Hijo de Dios, tomara la forma de siervo y comiera el pan con el sudor de la frente, que fuera como cualquier obrero más. Aún para nosotros el día de hoy, el hecho que Jesús fuera el carpintero de Nazaret es un fuerte motivo de adoración. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios descendió en medio de los hombres, a habitar entre los hombres, a participar de las actividades de los hombres? Esto es para nosotros un fuerte motivo de adoración. Pero para los judíos en Nazaret, ellos menospreciaban a Jesús. ¿Cómo puede ser que este hombre que era un carpintero el día de hoy pueda estar haciendo estos milagros y tenga esta autoridad? Él es hijo del carpintero, es hijo de María, conocemos a su familia. Si solo es un carpintero, esto no era un cumplido, hermanos. Esta era una manera de señalar que Jesús no tenía ningún tipo de entrenamiento teológico formal. Él nunca había sido un discípulo formal de algún rabino.
A pesar de todas las evidencias de su poder sobrenatural, de su enseñanza, se encontraba delante de estas personas en la sinagoga y no lo podían negar, pero a causa de la incredulidad, de la familiaridad, ellos perderían todo aquello que Jesús estaba dispuesto a hacer en su ciudad. Ellos lo estaban menospreciando. Para ellos era simplemente el carpintero de Nazaret. Y como lo habíamos visto algunas semanas atrás, para los líderes religiosos era un endemoniado poseído por Belcebú que hacía milagros por Satanás. Esto no era nuevo para el pueblo de Israel, hermanos. Este menosprecio hacia los profetas no era algo nuevo para el pueblo de Israel. En la historia bíblica, Israel tenía un largo historial de incredulidad y de desobediencia al Señor. Hay numerosos ejemplos en la palabra de incredulidad y de desobediencia del pueblo de Israel. Por ejemplo, el episodio del becerro de oro en Éxodo, la rebelión de Israel en el desierto, la adoración de los ídolos constantemente en la historia de Israel. Cada uno de estos formaban parte de una esencia de incredulidad y rebelión en el pueblo de Israel. En este pasaje, Isaías 6:10, Dios le dice a Isaías que el corazón de la gente se ha endurecido y que sus oídos estaban sordos, por lo que no entenderían ni se convertirían. El Señor estaba dando un mensaje de juicio, una advertencia a este profeta sobre la dureza del corazón que impediría que la gente responda o que respondiera al mensaje, a la palabra de Dios. Cada uno de estos eventos, hermanos, que acabamos de hablar, muestran la tendencia de Israel a dudar y a desobedecer a pesar de los milagros y las revelaciones que el Señor constantemente mostró a su pueblo durante toda su historia. A pesar de los milagros, de las revelaciones, el pueblo de Israel a menudo cayó en la incredulidad, la idolatría, la rebelión constante. Y esto, como lo vemos en la historia del pueblo de Israel, culminó en el exilio y en el castigo que Dios ejerció sobre este pueblo. Esa incredulidad en el pueblo impediría que ellos pudieran recibir el mensaje del Señor. De la misma manera, a pesar de la autoridad en sus enseñanzas, la autoridad divina mostrada en cada uno de sus milagros, los de Nazaret no pudieron aceptar plenamente el poder y la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios, debido a que lo conocían, sabían que su origen era humilde. Y es en ese contexto que Jesús hace esta afirmación ahí en el versículo 4. Fíjate lo que dice el versículo 4. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Dentro de esta frase estaba de alguna manera afrontando este rechazo y la incredulidad que estaba recibiendo de parte de los de Nazaret, al afirmar en medio de esta frase que ciertamente era un profeta y que los nazarenos eran culpables de rechazarle. De la misma manera, de la misma manera que el pueblo de Israel lo había hecho con tantos y tantos y tantos profetas. Esta, hermanos, será la última vez que encontraríamos a Jesús, o que por lo menos el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús estaba visitando una sinagoga. Había comenzado en la sinagoga la proclamación del Evangelio. Lo vimos cuando estudiamos Marcos capítulo 1.
Y fue ahí en donde los mismos fariseos rechazaron a Jesús cuando, no sé si lo recuerdas, cuando estuvimos viendo en Marcos 3. Y ahora, nuevamente en una sinagoga en Nazaret, fue su mismo pueblo quien le rechazó de la misma manera. Hace algunas semanas, esto no debería de asombrarnos, porque hace algunas semanas vimos en la parábola del sembrador que Jesús nos ilustra cómo la incredulidad puede ser representada por este terreno rocoso, este terreno espinoso, en el cual seguramente la semilla caería, pero tanto las rocas y los espinos impedirían que la semilla de la palabra del Señor creciera y diera fruto. La fe es representada por el buen suelo, lo vimos, o por la buena tierra. Esta tierra que produce una cosecha abundante. Pero en contraste con lo que vimos la semana pasada veíamos la fe a tope, la fe de Jairo, la fe de esta mujer que estaba enferma por 12 años. Pero en este pasaje vemos que la incredulidad del pueblo de Nazaret los relegó, los arrastró a no recibir lo que Jesús tenía preparado para ellos. Hoy en día, hermanos, tú y yo enfrentamos desafíos muy similares a los de Jesús. Quizá en nuestra propia comunidad, quizá un poquito más cerca, dentro de nuestra propia familia. La incredulidad puede manifestarse de diferentes maneras. En la sociedad del día de hoy vemos el aumento de personas que dicen ser ateos, personas escépticas, incluso personas que prefieren creer todo menos el Evangelio. Y esto, hermanos, nos lleva a deducir que la incredulidad arrastra al ser humano a negar la evidencia, a cerrar sus ojos al testimonio más claro que hay en la palabra y a creer en tantas y tantas falsedades que hay el día de hoy. Romanos 1, versículos 18 al 25 dice de esta manera, si gustas buscarlo. Porque la ira de Dios se revela, estoy Romanos 1, versículos 18 hasta el 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su poder, su eterno poder y su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Hermanos, la incredulidad puede llevar a la negación de la verdad y a adorar falsedades. La incredulidad, hermanos, se enfoca en aquellos que en lugar de reconocer y glorificar a Dios a través de la creación, de todo aquello que es evidente acerca de Dios, optan por cerrar sus ojos a esta evidencia y se vuelven a la adoración de ídolos y falsos dioses. Hermanos, la incredulidad no solamente lleva al hombre a negar la divinidad o el poder o aquello que es evidente acerca de Dios, sino que la incredulidad puede tener también graves consecuencias.
incluyendo el oscurecimiento del entendimiento, como lo acabamos de leer, al ser entregados a deseos impuros, o peor aún, la condenación eterna, como lo dice Juan 3, versículo 18 al 19. Juan 3, 18 dice de esta manera: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Hermanos, la incredulidad radica en un corazón endurecido. Un corazón endurecido es menos receptivo a la obra y a la revelación de Dios. La dureza del corazón es el resultado de una resistencia persistente a la palabra de Dios. Un corazón endurecido tiende a resistir, a rechazar la palabra de Dios. Un corazón endurecido a menudo se cierra a la gracia y a la misericordia de Dios. Las personas constantemente rechazan el perdón y la rendición que solamente Dios ofrece por la dureza del corazón. La dureza del corazón, hermanos, puede resultar en una continua desobediencia y en pecado. Es decir, pueden seguir sus propios deseos, buscan seguir su propio camino en lugar de buscar y de seguir la voluntad de Dios. Un corazón endurecido constantemente carece de un arrepentimiento o no desea un arrepentimiento genuino. La dureza del corazón lleva a la ceguera espiritual, lo que significa que las personas no pueden ver ni entender la verdad espiritual, la verdad que hay en la palabra del Señor. Cuando Jesús vino y llegó, lo vimos en Marcos 1, comenzó predicando: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. El reino que Jesús predicaba, o que Jesús predica, el reino que predicamos acerca de Jesús, no es un reino o un poder que se deba de imponer o que se meta a la fuerza. Este reino es una oferta de amor que se recibe en libertad. Aunque un corazón pueda estar endurecido e incrédulo, solamente, hermano, el poder de Dios, solamente la verdad en el Evangelio podrá suavizarlo y restaurarlo. Solamente el Espíritu de Dios, solamente la gracia y el amor de Dios estarán disponibles para aquel que se vuelve a Él con humildad y con arrepentimiento. Ahora, hermanos, la incredulidad que hubo en el pueblo de Nazaret no reduce lo más mínimo el poder de Jesús. No redujo para nada el poder de Jesús. Lo único que hizo fue quitarse a ellos mismos el privilegio de experimentar los beneficios del poder del Señor. Tristemente vemos en el caso de Nazaret que Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro. Solamente, dice ahí, sanó unos pocos enfermos sobre los cuales puso su mano. En los pasajes anteriores habíamos visto estos milagros sobrenaturales en la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades mismas, sobre la misma muerte. Había fe, como lo vimos la semana pasada. Pero siempre habrá algunos que reciban de la gracia del Señor. Y en Nazaret también hubo gracia, hubo misericordia. Unos pocos enfermos fueron sanados por Él, pero el resto perdió esta bendición por su incredulidad. Esta incredulidad que, como vemos ahí en el versículo 6, maravilló, asombró a Jesús. Pero esto, hermanos, no detuvo a Jesús. Esta incredulidad no detuvo a Jesús. Mira cómo continúa nuestro pasaje, versículo 6. Y recorría las aldeas de alrededor, ¿qué? Enseñando. ¿Qué haría Jesús ante este rechazo en Nazaret?
¿Qué harías tú si recibieras este rechazo como el que Jesús recibió en Nazaret? ¿Qué haríamos? Muchos de nosotros nos hundiríamos ante las dificultades más pequeñas o ante el rechazo más pequeño acerca del mensaje de Jesús. Si alguien nos ridiculiza por nuestra fe, si alguien no quiere escucharnos, nos sentimos tan heridos, tan desilusionados, quizás hasta ofendidos. Incluso algunos pudiéramos perder inmediatamente el deseo de seguir haciendo, de seguir hablando de Jesús. Pero Jesús no fue así. Jesús intensificó sus esfuerzos recorriendo cada día, cada aldea, predicando, enseñando. Jesús no dejó que este rechazo dado por sus compatriotas le debilitaran, sino que aún más, fíjate lo que le dice el versículo del 7 al 13. Jesús llama a los 12. Jesús llamó a sus discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús prosiguió. El rechazo de la gente en Nazaret no podía detener la misión del Hijo de Dios mientras hubiera un mundo necesitado de escuchar el evangelio del reino de Dios. Así que Jesús les da autoridad y los envía a sus discípulos para que hicieran lo mismo que Él hacía: predicar, sanar a los enfermos y liberar a las personas de los espíritus inmundos. Si te has dado cuenta, desde que comenzamos a estudiar el Evangelio de Marcos, nos hemos topado con al menos con este concepto de la autoridad de Jesús, por lo menos en 5 ocasiones. Hemos visto a Jesús enseñando como quien tenía autoridad, la gente decía. Hemos visto a Jesús ejerciendo autoridad sobre los espíritus inmundos. Hemos visto a Jesús con autoridad para perdonar los pecados, con autoridad sobre la naturaleza. Y la semana pasada vimos cómo Jesús tenía autoridad también sobre la muerte. Era importante y fundamental que los 12, que estos discípulos, antes de ser enviados a predicar, estuvieran conscientes de esa autoridad que Jesús tenía. Jesús mismo les diría a sus discípulos más adelante: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo cuanto existe en el cielo y en la tierra está incluido bajo el ámbito de su autoridad. Y esa autoridad ahora Jesús se las está dando a sus discípulos. Jesús está haciendo un llamado muy específico a estos discípulos. Así como el Padre me ha enviado, ahora yo los envío, dice Jesús ahí en Juan. Está enviando a sus discípulos a dar a conocer el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesús. Y de la misma manera que Jesús, ellos debían estar listos y seguros del llamado al cual habían sido convocados. Y no solamente estar seguros de ese llamado, sino que dispuestos también a experimentar el rechazo. Jesús les dice ahí en el versículo 11: en cualquier lugar en donde no lo reciban ni los escuchen, al salir de ahí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Es decir, tengan por seguro que no les escucharán, les rechazarán, y al igual que lo hicieron conmigo. Hermanos, el rechazo a la hora de predicar a Cristo no debe de sorprendernos, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, donde todo es tan relativo, donde las personas no aprecian la verdad objetiva, donde no hay una verdad absoluta, donde lo que tú creas está bien para ti, mientras yo crea otra cosa, respetamos. Predicar que Cristo tiene toda la autoridad, ten por seguro, hermano, ten por seguro que serás visto por el mundo como algo extraño, con una actitud arrogante, como alguien intolerante. Por esto, hermanos,
es importante que quienes vamos a predicar el Evangelio de Cristo Jesús estemos plenamente convencidos de la autoridad que hay en el Evangelio de Jesús, en la palabra de Jesús, porque Él es la verdad. Él es esa verdad absoluta. Hermanos, este es un llamado que tiene todo aquel que cree en Jesús. Todo aquel que se considera discípulo de Jesús. Tenemos un llamado a extender el mensaje del Evangelio. Un llamado a continuar la obra de Jesús. Un llamado a confiar en la autoridad y en la soberanía de Jesús. Los discípulos del Señor solamente debían llevar un bordón y la ropa puesta, no debían llevar nada más para el viaje. Jesús les dio instrucciones muy claras: no lleven más. Y esto quizá pudiera parecer una locura, pero les serviría para poder comprobar la ayuda constante de Dios. Ellos debían de mirar hacia arriba, esperando en Dios para el suministro de cada necesidad, y evitar la tentación de mirar a los hombres o de fijarse en las circunstancias. El mandato de viajar ligeros de equipaje enfatizaría la importancia de no depender de las posesiones materiales. Esto seguramente los desafiaría a confiar en la provisión de Dios. Estas instrucciones de Jesús dadas a los discípulos requerían que los discípulos se fijaran en su misión en vez de la comodidad personal. Jesús les llamó para cumplir un gran propósito y no deberían de distraerse en cosas tan triviales como qué voy a vestir o qué voy a comer. Vemos también que hay una instrucción que el Señor les da de quedarse en las casas donde los hospedaran y ser testimonio para cada uno de ellos. Pero en la casa donde no te reciban, en el lugar donde no te reciban, dice ahí: sacude el polvo de tus pies en rechazo. Hermanos, a la hora de predicar de Jesús, a la hora de compartir de Jesús, tú y yo no podremos cambiar el pensamiento de las personas. Es solamente el Espíritu del Señor que tocará la mente de aquellos que estarán escuchando el mensaje del Evangelio. Pero si aquellos a los cuales tú les estás hablando no te reciben, no escuchan, sacude el polvo que está debajo de tus pies y vete. Sacudir el polvo debajo de tus pies era una forma gráfica en aquel entonces de manifestar rechazo. Según la ley rabínica, cuando un judío entraba en Israel, que venía de un país que había sido un país gentil, tenía que sacudir todas las partículas de polvo de la tierra que estaban en sus pies. Así, de esa manera, simbolizaba que aquella ciudad pagana, gentil, era rechazada. De esta manera, cuando Jesús decía a sus discípulos: sacude las plantas de tus pies el polvo de las plantas de tus pies donde no te reciban, estarás mostrando o dando evidencia del rechazo del anuncio del Evangelio, y por tanto considerado a esta persona como una persona pagana. El Evangelio, hermanos, solamente puede ser ofrecido, nunca puede ser impuesto. Muchas veces no es fácil saber en qué momento debemos abandonar los esfuerzos por llevar el Evangelio en algún lugar o con alguna persona en concreto. Pero lo que debemos de saber, que es cierto para cada uno de nosotros, es que el rechazo nunca debe de paralizarnos a la hora de predicar el Evangelio. Nunca debe de paralizarlos. Si hay rechazo,
así como los discípulos, sacude tus pies, sacude el polvo que hay debajo de tus pies y comienza a dar testimonio de la verdad del Evangelio a otra persona. Porque tú y yo estamos supuestos a predicar el Evangelio de Jesús, porque sabemos que el reino seguirá creciendo aún a pesar de la incredulidad y el rechazo. Qué gran contraste vemos entre los versículos del 1 al 6 y los versículos del 7 al 13. Ambientes diferentes. Vemos en los versículos del 7 al 13 a los discípulos animados, siendo enviados, empoderados, confiando y teniendo fe en la obra que realizarían, en que la obra en que realizarían daría fruto. Y esto lo podemos ver porque ellos salieron a predicar, como lo dice el versículo 12. Salieron los 12 y predicaban que todos se arrepintieran. Había fe. Ellos en realidad lo hicieron confiando en las instrucciones y en la autoridad de su maestro. Porque ellos salieron a predicar. Predicaban que todos se arrepintieran. ¿Y por qué es tan importante, hermanos, que tú y yo, al igual que los discípulos, prediquemos de este arrepentimiento? ¿Por qué es tan importante predicar el arrepentimiento? Porque no hay otro camino para entrar en el reino de Dios, hermanos. Es necesario el arrepentimiento para poder venir delante del Señor. El pecado deshonra a Dios y nos pone en deuda con Él. La única manera para poder disfrutar de su perdón y de restablecer esa comunión entre Dios y los hombres es que nuestra conducta, que nuestra manera de venir delante de Él sea en arrepentimiento, porque ciertamente hemos ofendido su santidad. ¿Por qué es tan importante predicar el Evangelio? Porque hay una urgencia, hermano, para ti y para mí en cumplir este llamado. Dios es misericordioso, hermano, y está ofreciendo perdonar al pecador que se arrepienta. Pero ¿cómo irán si no hay quien les prediquen? Pero también, hermanos, es urgente, porque llegará el tiempo, hermanos, en que aquellas personas necesitadas de escuchar el Evangelio y que de alguna manera han rechazado el ofrecimiento de Jesús, perecerán en el juicio de Dios. Y este día del juicio, hermanos, está por llegar. Jesús comenzó su predicación diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, no debemos de pensar que la misión era solamente para aquellos 12 discípulos a los cuales el Señor les dio autoridad, y que era por un poco o por un espacio corto de tiempo. La misión, hermanos, dura todavía y para cada uno de aquellos que son discípulos de Jesús. Cada uno de aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios o discípulos de Jesús, somos llamados a participar de esta misión. Jesús enfrentó la incredulidad con gracia, con amor, con paciencia, y como no permitió que la falta de fe lo detuviera en su misión. En lugar de sucumbir ante la incredulidad, Jesús respondió enviando a sus discípulos, saliendo a predicar, a proclamar el Evangelio, expulsar demonios, echar fuera a los demonios y a sanar a los enfermos. Hermanos, el día de hoy, tú y yo nos enfrentamos también a la incredulidad y a los obstáculos en nuestra misión de compartir el Evangelio. Sin embargo, hermanos,
al estudiar este pasaje, tú y yo somos desafiados. Deberíamos ser desafiados a seguir el ejemplo de Jesús y a no desanimarnos cuando nos encontramos con resistencia. Hermano, debemos de recordar que el Señor nos ha dado, a través de su Espíritu, el poder y la autoridad para enfrentar cada desafío que se nos presente a la hora de predicar el Evangelio. Tú y yo debemos depender de la provisión divina, de esa provisión que Dios nos ha dado a través de su Espíritu en nuestras vidas para la misión que se nos ha sido asignada de ir y predicar el Evangelio. Debemos de mantener el mensaje del arrepentimiento en el centro de cada una de nuestra predicación. Y confiar, hermanos, que el Señor traerá sanidad, liberación y arrepentimiento a aquellos que sufren y que están necesitados de la verdad, del perdón, de la justicia del Señor. Este pasaje, hermanos, nos recuerda que a pesar de la incredulidad y las dificultades, nuestra misión, hermanos, es llevar la verdad del Evangelio a un mundo de incredulidad. Las dificultades se presentarán, pero nuevamente nuestra misión es llevar la verdad del Evangelio a un mundo de incredulidad que necesita desesperadamente la verdad y el amor de Cristo Jesús. Recuerda esto, hermano. Tú y yo debemos predicar el Evangelio porque sabemos que el reino avanzará a pesar de la incredulidad.